pasar a todos. Nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos cuando intentamos sacar datos de Wikipedia. No necesariamente los datos de Wikipedia son los correctos. No necesariamente los datos de Wikipedia son los correctos. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. En este pequeño homenaje, porque conmemoramos su 6º aniversario, hay mucha inexactitud, demasiada inexactitud. Y hoy he experimentado lo que es confiarse de Wikipedia. Cuando en 1987 se puso al frente de Nuestra empresa no fue creada en 1987. Bajo el liderazgo del más ganador. Se confundieron con el nombre de la esposa del señor Ferrari. Aquí lo importante es destacar que estamos en el 6º aniversario. Conmemoramos hoy el 6º aniversario de la muerte de nuestro presidente eterno, José Rafael Ferrari. Precisamente nuestros estudios, de donde transmitimos frente a frente, de donde se hace el noticiero hoy mismo y todos los noticieros de TSI, donde se hace TN5 Estelar, los programas deportivos con nuestras compañeras mujeres, en la tarde, el programa, la Toña del Balón, claro, a ese programa me refiero, sí. La tarde de HRN que se transmite junto a TSI, conjuntamente con TSI, desde aquí, desde el Centro de Noticias Televicentro y desde los estudios José Rafael Ferrari, recordamos y conmemoramos el 6º aniversario de su muerte. Qué lección la que he tenido hoy con Wikipedia, qué lección. Ya me lo habían advertido, pero me confié. Y fui leyendo confiado sin haberlo contrastado, si había inexactitudes ahí. Pero bien me queda de lección, pero lo importante es el sentimiento, es el objetivo. Hoy vamos a abordar un tema muy importante para los hondureños, y especialmente para los migrantes hondureños e indocumentados que residen en Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump ha delineado una serie de políticas migratorias para su próximo mandato enfocadas en restringir la inmigración y aumentar las deportaciones. Por ejemplo, deportaciones masivas. Trump planea implementar la operación de deportación doméstica más grande en la historia de Estados Unidos, con el objetivo de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, priorizando a aquellos con antecedentes penales y órdenes de deportación finales. Eliminación de la ciudadanía por nacimiento. Yo no sé si lo va a lograr Donald Trump. No sé si va a lograr esto, pero nuestros expertos hoy nos van a dar sus valoraciones. Propone, mediante una orden ejecutiva, poner fin al derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, desafiando la interpretación actual de la enmienda 14 de la Constitución. Y yo no sé si con carácter retroactivo. Bueno, pero de eso se trata. Creo que ya reconocieron esa voz, pero por favor, todavía esperen unos minutos para presentarlo con el respeto que se merece nuestro panelista. Todos los que están presentes aquí, en especial él. Vamos a ver. Pero el hombre está hablando y recurrentemente de poner fin al derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, desafiando la interpretación actual de la enmienda 14 de la Constitución. Uso de la fuerza militar en la frontera. Planea desplegar tropas militares en la frontera sur para reforzar la seguridad y prevenir cruces ilegales, utilizando leyes como el acta de insurrección para justificar esta acción. Reinstauración de políticas migratorias previas. O sea, el programa de permanecer en México, reactivar los protocolos de protección al migrante que obligan a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos. Prohibición de viaje a países musulmanes, restablecer y ampliar la prohibición de viajes desde países de mayoría musulmana, implementando un escrutinio ideológico más riguroso para todos los migrantes. Redadas en lugares sensibles, eliminar las restricciones que impiden arrestos de inmigrantes en escuelas, hospitales, iglesias y otros lugares sensibles, permitiendo a la institución encargada realizar detenciones en estos sitios. También habla de restricciones a programas humanitarios, el DACA, el de los Dreamers,
aunque ha expresado disposición a negociar protecciones para los Dreamers, no ha detallado planes específicos, generando incertidumbre sobre el futuro del programa. Y con el TPS, con ese que siempre estamos preocupados si lo va a renovar o no Estados Unidos, posible eliminación de designaciones de TPS para ciertos países, lo que podría afectar a miles de inmigrantes que actualmente están protegidos de la deportación. O sea, tenemos mucho de qué hablar hoy. Tenemos mucho de qué hablar hoy. ¿Y por qué? Porque no solo se trata de los millones de hondureños, ¿cuántos aproximadamente? Sin presentármelo, solo 2 millones de hondureños, sin documentos, viviendo en Estados Unidos. Y hoy estaba viendo en un periódico, creo que fue en La Prensa, cuántas remesas nos vienen de Estados Unidos. 25 millones diarios. ¿Se imaginan ustedes? Y este año ya casi tenemos en remesas enviadas por nuestros migrantes, claro, no solo de Estados Unidos, pero la mayor parte de Estados Unidos, casi 9.000 millones de lempiras. ¿Se imaginan ustedes? De dólares. Estoy hablando de dólares. En este momento estoy buscando este dato que me parece súper importante, pero si no lo encuentro en este momento, seguro que en el transcurso del programa lo revelo. Aquí está. Remesas superan los 8.800 millones en 11 meses, 5.5% más que en el 2023. El 90% de estas remesas, de estos 8.800 millones, ¿sabe usted de dónde provienen? De los Estados Unidos. Seguido de España con un 5.3% y México con un 0.6% del total. O sea que la mayor parte de remesas viene de Estados Unidos. Saque la cuenta. ¿Cuánto es el 90% de 8.800 millones de dólares? Si de España nos viene solo el 5.3% de estos 8.800 y de México el 0.6%. ¿Cómo no estar preocupados? ¿Cómo no estar planificando una estrategia inteligente, oportuna en las relaciones con Estados Unidos el 20 de enero que asume la presidencia Donald Trump? Es deber del gobierno de la presidenta Castro. Porque este hombre ha generado expectativas y todo el mundo está recomponiendo sus políticas en función de las relaciones con Estados Unidos, no solo aquí, Europa, que pesa y puede competir con Estados Unidos. Putin, Ucrania, el Medio Oriente. Aunque parece desafiante el líder de Corea del Norte, igual, y aunque diga que ya tiene misiles para que caigan en California, todo el mundo trata de recomponer su política exterior por el peso que tiene Estados Unidos en el mundo. No se trata aquí de ideologías, que así es, hay que ser pragmáticos en este aspecto. Pues estos son mis invitados para debatir esta temática hoy aquí en Frente a Frente, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, don Wilson Paz, a quien saludo, le doy las gracias por aceptar nuestra invitación como siempre. ¿Qué tal, Wilson? Bienvenido. Gracias, Renato. Bueno, encantado de estar aquí con usted, sus invitados, muy conocedores en la temática, y es importante que el pueblo hondureño tenga tranquilidad tanto dentro del país como fuera del mismo, y ese es el mensaje que traemos para ellos y ellas el día de hoy. Muchas gracias, señor director del Instituto Nacional de Migración. Sally Valladares, ya invitada recurrente con nosotros, es parte del equipo de analistas cuando analizamos estas temáticas de migración. ¿Qué tal, Sally? Bienvenida, buenos días, es un placer tenerla aquí en el programa. Mucho gusto, Renato, un placer también al director de migración, al doctor Ricardo Puerta, siempre mi respeto, mi cariño hacia él y hacia la institución que representa como conocedor estudioso de la temática migratoria, y muy oportuno, como siempre, el momento de debatir y sobre todo reflexionar sobre la toma de decisiones que como Estado Honduras debe de tomar alrededor de una temática tan sensible como es el de migración. Correcto. Y Wilson Paz le preguntó justamente a don Ricardo Puerta, ¿cómo está don Ricardo? Más viejo, le dice. Así me dijo, pero le digo a Wilson, pero un viejo más lúcido. Así es. Un viejo más reflexivo. Depende de tus capacidades.
¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto, bienvenido. Bueno, estar aquí es un honor y un reto, pero ya estamos acostumbrados por la edad que tenemos, pero creo, gracias a Dios y a todos los santos, que Trump no va a tener el tiempo suficiente en la presidencia para hacer lo que quiere. ¿Pero qué le puede pasar a Trump? Bueno, que no le van a ajustar los 4 años para hacer todo lo que quiera. Si la gente empieza a hacer demandas de lo que están, por ejemplo, una orden ejecutiva inmediatamente puede estar cuestionada en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sí. Entonces, automáticamente, hasta que eso no se resuelva, la orden ejecutiva no tiene vinculación. Pues miren, también nos va a acompañar un experto en esta temática, Manuel Orozco. Manuel es director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Manuel, muchas gracias por atender nuestra invitación. Sé que es una agenda y que va a estar aquí escasos minutos, pues vamos a aprovechar estos minutos. Bienvenido a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Honduras. La televisión más influyente y vista del país. De nuevo, gracias y buenos días, Manuel. No lo escuchamos, ¿verdad? No lo escuchamos. Creo que hay que hacer un clip ahí en el tablero con el audio, Manuel. ¿Me escuchan? Hoy sí, muy bien. Excelente, excelente. Todo esto que advierte Trump que hará en materia de migración, ¿es posible? ¿Qué podría ejecutarse, materializarse y qué no, Manuel? Bueno, yo creo que hay que tener presente varias consideraciones. Uno es el entrejuego que existe entre los recursos presupuestarios y el capital político para ejecutar cualquier tipo de decisión. En este caso, el tema de migración, especialmente el control migratorio, y en particular porque hay dos aristas, digamos, una es de expulsión, otra es de contención, más lo que significa el tema de integración propiamente dicho de migrantes en el país. Depende realmente de las opciones que hay a mano, así como también de las categorías y los retos con los que se enfrentan. Entonces, todo es posible desde un punto de vista general. Hay restricciones presupuestarias, hay restricciones de recursos humanos. ¿Cuál es realmente la meta en particular? Eso depende realmente de la configuración de 3 actores políticos que están básicamente en control de la agenda que tiene en sus manos el próximo presidente. Es un grupo, digamos, fundamentalista, bastante conservador, que son los que han estado, digamos, produciendo este concepto ideológico del Proyecto 2025. Es un grupo de protección del partido, propiamente dicho, de tratar de controlar o de ganar el control político del Congreso, pero del país en general a través del Partido Republicano. Después está un grupo conservador más pragmático. Esos son los 3 actores que están básicamente administrando el proceso político que va a gobernar los próximos 4 años. El tema de migración es medular dentro de esos elementos por razones políticas, ideológicas y de administración pública. Entonces, ahí aparecen una serie de temas. El punto sobre deportación es uno de ellos. Decisiones sobre el estatus temporal de migrantes es otro. El tema de integración y regularización es otro tema. Cambios en políticas de inmigración es otro tema, por ejemplo, como la reinstauración de restricciones migratorias a ciertas nacionalidades, es otro tema, e incluso el punto sobre la naturalización o la nacionalidad de personas nacidas en Estados Unidos con padres extranjeros. Entonces, es un ambiente bastante complejo y mucha ansiedad de lo que esta administración entrante puede hacer, pero la agenda es compleja. En el aspecto de eliminar la ciudadanía por nacimiento, ¿qué es lo que propone? Que mediante una orden ejecutiva
pueda poner fin al derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. ¿Es probable que se materialice esa propuesta de Trump, Manuel? Creo que esa es la propuesta más débil. De nuevo, estas tres configuraciones, estos tres actores políticos inciden mucho, influyen mucho sobre las decisiones que el presidente realice, pero Donald Trump es una persona que funciona hiperbólicamente ante el público, su retórica es exagerada, pero también él toma decisiones de empezar desde los puntos más extremos para ver hasta dónde puede llegar con su agenda, ir desescalando de alguna manera. El punto extremo es el tema de eliminar el derecho a ciudadanía a ciertas personas. Yo creo que legalmente se encuentra con muchos retos. Hay ya diferentes grupos de organizaciones civiles que están dispuestos a montar la batalla, e incluso hay legalistas republicanos que realmente no le miran mucha oportunidad a esto, pero de nuevo, el pleito político gira en función de ese ir y venirse y de cómo esta administración pues intentaría lograrlo. Yo creo que es poco probable que lo logre, pero de nuevo la propuesta es ir hacia los extremos. Y con los Dreamers, Manuel, yo siento que aquí es más flexible Donald Trump. Bueno, yo creo que la flexibilidad de Donald Trump es bastante limitada. No diría que no lo va a dejar, no es su prioridad. Es que ha expresado disposición a negociar protecciones para los Dreamers. No directamente, no. No ha detallado planes específicos, eso sí es cierto y eso crea incertidumbre. Sí, a ver, a estas alturas son alrededor de 500,000 personas que están bajo ese estatus. Creo que es políticamente difícil de abordarlo. Hay mucho debate al respecto. Yo creo que no es una prioridad. De nuevo, la prioridad de Donald Trump empieza por el asunto de las deportaciones, empieza por la construcción, continuar la construcción del muro, de fortalecer la negación de entrada de personas, eliminar CBP-1, por ejemplo, los procedimientos de solicitud de asilo al llegar a la frontera. Esa es su prioridad. Creo que el tema de DACA no recae. Un tema más preocupante puede ser la eliminación del TPS, es decir, la no renovación, que eso pues afecta a más de 50,000 hondureños. Ese es el puntito, el otro puntito clave que le iba a consultar a usted. Realmente, ¿qué posibilidades hay de que elimine designaciones de TPS para ciertos países? Yo, desde que escucho hablar a Trump sobre este asunto, digo yo, ¿y cómo nos evalúa a Trump? No se eliminará el estatus de protección temporal para los hondureños, pero bueno, es que lo ha advertido, no en el caso específico de Honduras, porque no ha mencionado nombres de países, pero está ahí latente la posibilidad de que elimine este tipo de estatus que tienen poblaciones indocumentadas en los Estados Unidos. ¿Cómo lo valora? Bueno, la mayoría de las poblaciones que están dentro de eso son más de 15 ciudadanos, nacionalidades. Todas prácticamente tienen pendiente su renovación del estatus el próximo año. Honduras para julio es un número bastante fuerte, casi 1 millón de personas. A ver, yo creo que en principio la posición de la administración entrante sería de no renovar el estatus de prácticamente la mayoría de estas personas, con algunas excepciones como personas de Afganistán. Queda un poco en duda si se eliminaría el estatus para los venezolanos, pero si uno juzga con base en las justificaciones que se usaron en el periodo anterior de no renovar el estatus, por ejemplo, de salvadoreños, te das cuenta que no hubo un procedimiento justificante, simplemente hubo una decisión ejecutiva
de no renovarla. No hubo realmente ningún tipo de justificación, solamente dijeron las condiciones no son las mismas de cuando se inició el programa, por lo tanto no se va a renovar. Manuel, ¿y hará alguna diferencia Trump entre El Salvador y Honduras? ¿O nos mira igual que a los salvadoreños? ¿Qué dijo los salvadoreños? Que eran un hoyo de mierda. Yo creo que realmente las diferencias son mínimas. Creo que la posición puede ser simplemente de empezar por la fruta madura. Y El Salvador es un país que lleva un estatus temporal pues por más de 20 años. Honduras va en esa dirección, entonces yo creo que de alguna manera o se identifica un procedimiento de ajuste de estatus que existe de alguna manera y los que están bajo ese procedimiento podrían accederlo, o simplemente hace tabula rasa para todas las nacionalidades. Manuel, o sea que con Trump hay pocas posibilidades de regular el estatus de millones de indocumentados en los Estados Unidos, como alguna vez idealizamos en esta zona y tuvimos la esperanza que los demócratas lo hicieran. Con Trump definitivamente eso fue puro idealismo, eso fue un sueño pasajero que, digo, con él difícilmente se concrete. Es un problema político. Llevamos 30 años prácticamente sin tener un proceso de regularización de más de 12 millones de personas que están en estatus irregular o indocumentado, y nadie quiere asumir ese rol. Hubo un comentario de la nueva persona que está que va a estar a cargo de Homeland Security, que tal vez se consideren algún tipo de regulaciones, pero de nuevo, esto no depende de la administración Trump, esto es una decisión del Congreso. Y yo creo que las propuestas que se hicieron durante la administración Biden fueron rechazadas consecutivamente por razones de polarización política. El Partido Republicano no quería que los demócratas se la ganaran el crédito de entrar en un proceso de mejora de la política migratoria de Estados Unidos. Ahora que el Congreso es más de tendencia republicana, yo creo que existe una posibilidad de hacer algún tipo de ajustes, pero una regularización yo la encuentro difícil, no encuentro la evidencia que pueda existir de la disposición de los miembros del Congreso de legalizar a 12 millones de personas ni a 3 millones de personas. Creo que estas serían medidas bastante cortas, pero de nuevo, cualquier número pues contaría positivamente si incluso fueran 2 millones de personas que se le ofreciera el paso a legalizarse. ¿Deberían estar preocupados todos los indocumentados viviendo en Estados Unidos en este momento, Manuel, con esa advertencia de Trump de ejecutar esta operación de deportación doméstica que muchos han calificado como la más grande en la historia de los Estados Unidos, con el objetivo de deportar a millones de inmigrantes indocumentados? ¿Es posible que ocurra esto desde el momento que llegue Trump el 20 de enero a la presidencia de Estados Unidos? Mire, yo creo que los migrantes en estatus irregular siempre están preocupados, viven todo el tiempo preocupados de tener una vida en estatus ilegal. No es una cuestión sencilla y yo creo que eso no va a cambiar. Ahora hay muchos que dicen, pues no es nada nuevo para nosotros, vamos a tener que aprender a vivir en ese ambiente. El principal problema, independientemente de la decisión que haga el primer día Donald Trump, es que se está fomentando un ambiente anti-inmigrante mucho más pronunciado. De alguna manera, mucha gente se va a sentir con mayor autoridad moral para ir a criticar, a atacar verbalmente, acosar a un inmigrante con el supuesto de que es un ilegal. Esa es la principal preocupación. Ahora, si la primera decisión es básicamente de suspender el parol humanitario, de ejecutar inmediatamente
la decisión de que todos los oficiales de migración vayan a hacer redadas a aquellos que tienen órdenes ya de deportación, eso es muy posible. Y estamos hablando, pues, técnicamente son 3,5 millones de órdenes. 1,5 millones son de personas que nunca han sido detenidas y otro 1 millón más o menos es de personas que recibieron esas órdenes entre el 2018 y el 2024, que puedan ser personas en las cuales se tienen algún tipo de localización más objetiva. Entonces, ese es el asunto, de que esas son las personas que estarían en mayor riesgo de ser detenidas y deportadas. Entonces, digamos, tu ámbito de riesgo depende básicamente de ese tipo de situación. Tu estatus indocumentado, si tenés una orden de deportación, si esa orden de deportación es reciente, tu riesgo puede ir aumentando en relación con eso. Si existen los recursos, pues, los recursos son limitados. Migración cuenta con unos 7,000 oficiales encargados de ejecutar estas deportaciones. El número más alto al que se ha llegado de 400,000 deportaciones significa básicamente que son como 60 personas por oficial, deportadas por un oficial de migración. Es un proceso complicado, es caro. Deportar a una persona tiene un costo mínimo de $5,000 en todo el proceso de ejecución. Entonces, todos esos factores, de nuevo, son los que se están realizando, se están calculando para tomar la decisión y para hacerla ejecutiva. No es que tenés un presupuesto a mano con el cual vas a disponer directamente. Creo que hay una perspectiva que dentro de esta propuesta de reducir el tamaño del Estado federal para reorientar fondos puedan irse a dedicarse al tema de deportación, es una probabilidad bastante posible. Saben ustedes que Manuel Orozco es el director del programa de migración, remesas y desarrollo del diálogo interamericano. Es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y asesor principal del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Manuel ha llevado a cabo una amplia investigación, análisis de políticas y promoción de temas relacionados con los flujos globales de remesas, así como con la migración y el desarrollo en todo el mundo. Es presidente de Centroamérica y el Caribe en el Instituto del Servicio Exterior de Estados Unidos e investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown. Orozco testifica con frecuencia ante el Congreso y ha hablado ante las Naciones Unidas. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en Austin, una maestría en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos y una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Para terminar, Manuel, ¿no te choca que la mayor parte de latinos votaron por Donald Trump, no obstante que estuvieron en la misma situación irregular de los que hoy teme que Trump los deporte en los próximos meses? No sorprende porque, si nosotros vemos la trayectoria electoral del voto latino, lo que encontramos es que siempre que hay para ponerlo crudamente, un macho republicano golpeando la mesa como candidato presidencial, el voto latino crece hacia los republicanos, no necesariamente da el gane. En este caso sí se produjo, tuvo un impacto bastante fuerte, fue un cambio casi del 9% del voto latino que aumentó básicamente hacia el Partido Republicano. Pero hay una coincidencia de cultura política que no podemos ignorar. La cultura política latina tiende a ser un poco de ese tipo de exaltar un poco la masculinidad desde la perspectiva de ser el hombre fuerte que golpea la mesa.
pues Honduras tiene una tradición de esa cultura política y eso se trae a Estados Unidos. Se convierte en cambios en términos de respeto a las instituciones democráticas, ¿sí? Pero tu perspectiva, tu opinión es que el tema migratorio fue un desorden, que llegaron a la frontera durante 2020 al 2024 12 millones de personas. No se sabe cuántas personas entraron, pueden haber sido 3, 4 millones de personas de esos 12, pero en el imaginario político de el electorado latino y de otros sectores era que la migración se convirtió en un desorden. Ahora, al mismo tiempo, no hay una buena lectura completa sobre el problema migratorio y los latinos, paradójicamente, no lo hicieron muy bien porque se enfocaron solamente en la imagen de Donald Trump como el macho que golpea la mesa. Pero este ha sido un problema de política exterior. La migración va a seguir siendo un problema de política exterior. El 90%, más del 90% de la migración que llegó, de esos 12 millones de personas que llegaron, vienen de países políticamente difíciles. Honduras, uno de ellos. De Honduras salieron anualmente del 2018 al 2024 prácticamente 1,5% anual de su población. En más de 150,000 personas en promedio llegaron a la frontera, no que salieron más. Y hay una correlación muy fuerte, no solamente entre lo económico, pero también entre lo político. Lo mismo es El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití, Bolivia, Ucrania, Rusia, China. Esos son básicamente el 90% junto con México. Salió más gente de El Salvador durante el periodo de Bukele que en otro tiempo de la historia de los últimos 30 años. Entonces, todo eso realmente los latinos no lo conectaron, pero al mismo tiempo miran que un Donald Trump es una persona que va a golpear la mesa frente a las dictaduras. Si eso va a ocurrir, no estoy seguro, pero esta administración de Biden ya hizo un golpe fuerte en la mesa con el tema de CAFTA, con el caso de Nicaragua, y eso va a sentar un precedente que posiblemente Marco Rubio pueda apalancarse como secretario de Estado para presionar a otros países de Centroamérica, Honduras incluido, sobre su comportamiento antidemocrático. Porque para muchos, incluso republicanos, el problema migratorio sí es de política exterior, pero no se les escuchó hablar de ese tema porque no era políticamente atractivo. Lo atractivo era simplemente decir, esto es un desmadre. Y fíjate que me impresiona ese dato que me proporciona, que durante la administración de Bukele se ha incrementado el flujo de migrantes salvadoreños hacia Estados Unidos. Y ahora sí, con esto concluyo porque sé tu agenda, Manuel. Hoy aparece un dato en los medios de comunicación nuestros que las remesas de los hondureños que han migrado superan los 8.800 millones de dólares en 11 meses en este 2024. Y de esos 8.800 millones de dólares en remesas que recibimos de nuestros migrantes en situación regular e irregular, el 90% procede de los Estados Unidos. ¿Cuántos hondureños se puede cuantificar residen o viven de manera irregular en los Estados Unidos? Bueno, el porcentaje es de 80% por lo menos. Puede ser un poco más. Las personas en estatus regulares es un porcentaje bastante pequeño. Y sí, van a ser casi 10,000 millones de dólares los que van a entrar a Honduras por un envío a 1,2 millones de hogares a Honduras. Honduras tiene prácticamente 3 millones de hogares, entonces casi la mitad de los hogares hondureños vive de remesa. Y el tema es más complicado porque no solamente en un contexto de deportaciones, pero ya se venía experimentando desde este año un decrecimiento de las remesas. Este año van a crecer solamente 4%, el año que viene van a crecer 3% y el siguiente van a crecer menos, porque se ha ido tanta gente del país
que el peso laboral irregulares económico de la gente Okay. En Honduras que tiene que cuidar de aquellos que no están en la fuerza laboral se ha reducido. Entonces, no se ha aumentado el tamaño de la fuerza laboral en relación con el resto de la población debido a la migración. Y eso hace más difícil la intención a migrar. Entonces, la tendencia migratoria iba a disminuir en los próximos 2 o 3 años. Y eso iba a tener un efecto sobre el envío de dinero. Y Honduras no cuenta con una estrategia de desarrollo económico, de crecimiento económico que no sea diferente a la que tiene en este momento, que es bastante mediocre. Entonces, esto es un problema bastante grande porque, no hay posibilidad. Estás entre la espada y la pared, con políticas migratorias restrictivas que van a afectar el envío de dinero, con un modelo económico bastante obsoleto, que es excluyente hasta cierto punto, y yo creo que en 2 años más adelante vas a ver una nueva ola migratoria saliendo de Honduras, repitiendo la historia de nuevo de por qué se va la gente. Bueno, ya vamos a escuchar después de la pausa comercial al director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, al crítico e investigador en temas migratorios, Ricardo Puerta, al experto en temas migratorios, Sally Valladares. ¿Tú crees que bilateralmente, ya con esto sí definitivamente concluyo, bilateralmente se puede mitigar un poco todo lo que Trump pretende hacer en asuntos de migración? ¿Por qué? ¿Qué estoy pensando? Porque aquí en Honduras se habla de que debe haber una estrategia del gobierno ahora que Trump va a llegar a la Casa Blanca y asumir la presidencia de Estados Unidos. ¿Crees tú que con los lobistas que tenemos en Estados Unidos, que intentando recomponer la estrategia y acercando a Estados Unidos podemos mitigar cualquier impacto negativo con esto que ha advertido Donald Trump, aunque muchas cosas no las pueda materializar por razones legales, porque son competencia del Congreso o porque ahí está la Corte Suprema de Justicia y las instancias a que puedan recurrir los afectados, Manuel? Yo lo dudo. Bueno, creo que la inteligencia política del gobierno hondureño no da suficiente perspectiva de cómo lidiar con esta nueva administración. Creo que ellos están enfrascados en un proyecto político con mucha polarización al interior de Honduras, que su preocupación ahorita es electoralista. Honduras viene entrando a un proceso electoral pronto y de alguna manera lo que ellos quieren dar es en este momento un bajo perfil, que es lo que más pueden contribuir, ofrecerse como tercer país seguro, pues bienvenidos, pero yo creo que Honduras va a estar en la mira de este nuevo gobierno y va a estar, la va a tener más difícil, la va a tener tan difícil como otros países como Nicaragua. ¿Tú crees que Marco Rubio, si lo aprueba el Senado, ya que está nominado para secretario de Estado, nos esté percibiendo casi en el mismo nivel de Nicaragua, Manuel? Pues casi sí. A ver, para Marco Rubio un secretario de Estado realmente es una persona que no toma decisiones, hace lo que su presidente le dice. La prioridad de la política exterior de Estados Unidos va a ir en función de China, fundamentalmente, y algunos problemas focales que hay en el mundo, entre ellos Irán, Israel y el Medio Oriente y Ucrania. Aparte de eso, en el contexto de América Latina, la prioridad fundamentalmente va a ser cómo resolver la crisis venezolana, que básicamente va a ser una posición bastante pragmática, y después vienen otros países, Cuba, Nicaragua, el Triángulo Norte. Creo que la provocación que el gobierno hondureño ha hecho sobre Estados Unidos en algunos temas puede que se ignore, pero por otro lado, creo que el tema de
de la relación con China va a ser una provocación que no se va a tomar ligeramente. Pero sí, creo que en general va a haber una política bastante de poca cooperación con Centroamérica. Manuel, te agradezco tus reflexiones que nos ayudan a nosotros también a reflexionar y a mejorar la formación de nuestra opinión pública en este tema. Que esté bien, Manuel, y espero que nos podamos ver o tener otro segmento así como el de hoy más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel Orozco. Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y asesor principal del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya luego las valoraciones que sobre todo esto tiene el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, la experta en temas migratorios, Sally Valladares, y el crítico e investigador en temas migratorios, Ricardo Puerta. Antes, Luz Madrid, con el título del programa. Llega un poquito tarde el título, ¿verdad? Pero eran interesantes estos insumos, Lucecita. Adelante. Muy buenos días. En pantalla la pregunta de hoy jueves. ¿Será capaz Trump de implementar la operación de deportación doméstica más grande en la historia de los Estados Unidos contra millones de migrantes indocumentados? Esa es la pregunta. Usted puede opinar a través del 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, y también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. El tráfico es presentado por Carrión. Todos quieren algo diferente esta Navidad, pero en Carrión encuentras todo: juguetes, perfumes y mucho más. Buenos días, a esta hora de la mañana información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en el Boulevard Suyapa. Como usted puede observar, el carril que se dirige hacia la Basílica completamente despejado, al igual que el carril que se dirige desde la Basílica hacia el sector de Emisoras Unidas, la colonia Florencia, y que termina prácticamente en el Estadio Nacional. Este se encuentra completamente despejado. Así que esta es una excelente opción para que usted pueda circular a esta hora de la mañana y llegue temprano a su lugar de trabajo, su centro de estudio o cualquiera que sea su destino. La información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Nuestros panelistas. Ricardo ha escuchado con suma atención lo dicho por Manuel Orozco. Sally igual tienen puntos de vista, lo mismo el director de Migración, que me dijo hace algunos minutos que cree que en algunos puntos, ¿cuál fue el término que utilizó Wilson Paz? Irrespetuoso. Que Manuel fue irrespetuoso. Vamos a ver, Wilson, ¿por qué? Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí en su programa, Renato. Es muy importante estos programas en la mañana que llegan al pueblo hondureño tanto en el interior como en el exterior. Y mi mensaje aquí es venir a dar calma. Por eso yo sí considero que fue un irrespetuoso en algunos sectores de sus declaraciones, a pesar de que coincido con él en varias cifras que él mencionó, y visiones también políticas de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero una persona que está en el exterior, que creo que no es hondureño. No, él no es hondureño. Que hable así de nuestro gobierno sin conocerlo, sin saber qué es lo que hemos hecho, que ya vamos a ir desarrollando en este programa, cuál ha sido nuestra visión gubernamental de todo esto durante el proceso de los demócratas y cómo anticipamos que los republicanos podían ganar la elección. Entonces, venir a hablar aquí también de cifras económicas cuando él desconoce que nosotros estamos trabajando en nuestro país para generar un nivel de equidad tributaria que permita desarrollar económicamente este país y no depender tanto de, como lo decíamos aquí, de las remesas que generan el 27.5% del Producto Interno Bruto. Y todo ese tipo de situaciones, así como nuestras negociaciones o las visiones del gobierno o el crecimiento económico que estamos teniendo en la región, y venir a decir aquí en este programa tan visto en nuestro país que no tenemos una visión o nos quiere comparar con otra nación, yo creo que es algo irrespetuoso,
así como considero que es irrespetuoso, ¿verdad?, que juzgue nuestras posiciones de dignidad o también que juzgue nuestras posiciones de la política exterior cuando nosotros somos un país que decidió tener relaciones con la República Popular China, que por cierto, ayer Renato estuve con el embajador y tenemos buenas noticias. Entonces, cuando la mayoría de países en el mundo, o el 95%, incluyendo Estados Unidos, tiene relaciones con la República Popular China. Entonces, aquí nosotros no somos hijos de nadie, aquí lo que nosotros somos una república soberana. Obviamente, y aquí paso ya al punto en mención, porque yo creo que hay mejores cosas de las que tengo que hablar. Obviamente nosotros respetamos, Renato, la autodeterminación de los pueblos. Y el pueblo de Estados Unidos ha hablado y por todos lados. En la Cámara de Representantes ganó el Partido Republicano, ganó el Partido Republicano en el Senado, 218 a 208, ganó el Partido Republicano en las elecciones presidenciales, no solamente ganó en los colegios electorales, sino que también ganó en el voto popular. Eso no lo hizo en su primera elección el presidente Trump. Entonces, bajo ese contexto, el pueblo estadounidense ha hablado, ¿y quiénes somos nosotros para no respetar esas decisiones? Esa es la diferencia de nuestro gobierno. Respetamos la decisión del pueblo norteamericano, estadounidense en este caso. Y desde antes que llegaran las elecciones, nuestra embajada, ¿verdad?, bien representados por nuestro embajador, ¿verdad?, ha tenido acercamientos con los republicanos desde antes. Nosotros teníamos pláticas con el embajador, con quien somos amigos. Yo le decía, embajador, ¿quién va a ganar? Y él me decía, en este momento la tendencia es republicana. Hubo un acercamiento demócrata, no hay que no reconocerlo, pero nosotros siempre tuvimos esa visión que esto podía pasar. Entonces, tenemos un año de estar preparados para este momento. Entonces, lo que dijo este compañero no es lógico, porque nosotros sí tenemos una estrategia de trabajo. No es que estamos bajando las aguas para demostrar que tenemos una relación, no. Realmente, cuando tenemos que enfrentar una decisión, la enfrentamos. Pero nuestra estrategia, Renato, siempre va a ser sostener con Estados Unidos temas de mucha importancia como seguridad, temas de mucha importancia como económicos, temas de mucha importancia como los migratorios. Entonces, en este caso me toca dirigir la política migratoria del Estado de Honduras, y en este concepto nosotros estamos claros de que tenemos que seguir trabajando con los Estados Unidos. El día de las elecciones en Estados Unidos yo me reuní con la embajadora Laura Dow, con quien también tenemos buenas relaciones, compartimos datos, tenemos temas en común, ellos tienen interés en algunos otros temas, esos temas pues los vamos a ir debatiendo en este próximo año 2025, y así sucesivamente es esa relación. Luego pasamos al otro enfoque. El presidente Donald Trump en su campaña pues tuvo una campaña antimigrante, como lo pudimos ver, y esto no es algo nuevo, Renato. Llevamos más de una década viendo al presidente Trump en esta misma lógica antimigrante. En su primer campaña logró ser presidente de Estados Unidos. ¿Qué logró? Bueno, el TPS, él no estuvo de acuerdo con eso y fue una corte quien lo reivindicó. ¿Eso puede pasar otra vez? Está bien. ¿Qué logró el presidente Trump? ¿O qué prometió en aquel momento? Prometió un muro en toda la frontera, yo se lo decía afuera. Lo intentó hacer, pero no cumplió con esa promesa. Y que lo pagara México. Y que lo pagara México, no lo cumplió. Entonces, yo creo que hay dos fases del presidente Donald Trump. Una fase del presidente Donald Trump en campaña y otra fase del presidente Donald Trump gobernando. Entonces, no quiere decir que sí, en efecto, sí va a cumplir varias de las promesas que él hizo en campaña, pero lo que sí quiere decir es que el presidente Donald Trump también es un negociador. No por nada es uno de los millonarios más potentes de Estados Unidos y del mundo. Entonces, él siendo un negociador, sabe que tiene también que negociar con los países, sabe que las decisiones como las deportaciones son decisiones que no se toman unilateralmente, se toman bilateralmente. Y le voy a dar otro insumo. Hemos tenido acceso del que el Comité Judicial del Senado tuvo reuniones y ahí se han hecho algunos análisis. De ahí sacamos algunos datos importantes. Por ejemplo, él ha prometido deportar 11 millones de personas. 11 millones de personas han concluido que se podrían deportar en su más alto nivel en 11 años.
¿Cuánto dura el periodo de gobierno en Estados Unidos? Entonces, desde ahí vamos viendo algunas cosas que van a ir pasando y no van a ir ocurriendo algunas, otras sí pueden ir ocurriendo. Por ejemplo, en el año 2024 es el año que más ha deportado Estados Unidos en el gobierno demócrata, porque también tenemos una percepción, porque en el mundo, Renato, las verdades son la percepción, ¿va? Y uno camina con la percepción, y el pueblo de Estados Unidos esta vez creyó en percepción que el tema migratorio estaba mal manejado, siendo el gobierno demócrata el gobierno que más ha deportado personas. 700,000 personas fueron deportadas en el año 2024. Un promedio de deportaciones en Estados Unidos es de 500,000 de personas, ¿verdad? A 155 nacionalidades del mundo. Entonces, ¿cuánto costaría deportar 11 millones de personas? Costaría 315,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando ahora el presupuesto de defensa. Entonces, yo creo que es un poquito más el presupuesto de defensa, pero ya llegando a esas dimensiones. Costo, relaciones bilaterales. Claro que van a haber presiones a los países, pero nosotros tenemos estrategia. O sea, yo creo que no llegamos aquí por casualidad. Estamos trabajando. Obviamente, y usted en varios programas lo he visto molesto, lo he visto criticando algunas cosas del gobierno y tiene todo su derecho. Y en algunas otras cosas también lo he visto reconocer cosas del gobierno. Entonces, obviamente nunca vamos a estar 10 millones de personas de acuerdo en todas las situaciones. Pero nosotros tenemos una estrategia de trabajo, la hemos estado desarrollando. Claro, es diferente porque lo lógico, lo teórico en un país como el nuestro, cuando encontramos el país con 74% de la pobreza y una deuda externa e interna jamás antes vista, lo lógico era agachar la cabeza. Lo ilógico es para muchos lo que estamos haciendo, o sea, tener posiciones de dignidad. Pero hemos logrado tener un balance, o sea, hemos tenido con Estados Unidos una relación de altibajos, pero hemos logrado tener un balance. Ellos ya saben en qué posturas nosotros no vamos a ceder y también tienen que saber que hay posturas en las que vamos a ceder. Recientemente nuestra ministra de Defensa anduvo en Estados Unidos con el jefe del Estado Mayor Conjunto y ahí, Renato, no hay críticas de parte de la matriz mediática. ¿Por qué? Porque eso es lo que gusta a gran sector de la población. Entonces, yo creo que deben de respetar que en algunas cosas vamos a tener opiniones iguales y en otras no. Y voy a ir cerrando con esto. Yo considero de que el pueblo hondureño necesita paz. Yo cuando veo su programa en diciembre y veo este arbolito, la Navidad refleja una nueva visión de un nuevo año para el pueblo hondureño. Lo que nosotros tenemos que pasar de mensaje en este programa es un mensaje de tranquilidad para esas familias. Estamos acostumbrados en una sociedad de que genera caos. Mire, Renato, y no es porque seamos gobierno hoy. Aquí nos concentramos más en una noticia importante, sí, como lo del algodón, y estamos de acuerdo, pero yo no veo noticias de reportes de los avances de los hospitales, que va a generar una respuesta a miles de hondureños. Entonces, yo quisiera, Renato, vivir en un país de que existan las dos realidades, sea como sea, me guste o no me guste, que critiquen, pero que también se digan las verdades. ¿Por qué? Porque es justo, porque también el pueblo no tiene que vivir toda la vida de desesperanza, porque la desesperanza genera migración también, Renato. Mire, pronto voy a hablar de los datos de la migración. Tú fuiste oposición y fuiste oposición 12 años, a lo que Libre aún ahora le llaman narcodictadura. Así son los sistemas democráticos. ¿Cuánta cosa no argumentaba de los 12 años de gobierno nacionalista Libre en oposición? Es decir, ¿cuántos movimientos no hicieron los diputados de Libre? ¿Cuántos meses estuvimos sin sesiones legislativas? Por lo que Libre consideraba que era incorrecto como estaba actuando el Congreso, en que no le permitía acceder a los organismos electorales. Mira, en democracia esto es así. Cuando se gobierna uno quiere paz, tranquilidad, que la oposición no critique. Pero ustedes estuvieron en oposición un montón de años y
y le hicieron la vida imposible a quien estaba. Y esa es la democracia, Wilson, pero esa es la lo democracia. acabo de decir. ¿Sí? Es más, me encanta la crítica. Cada vez que yo publico algo, yo leo los mensajes. Hay gente que dice mentiras, pero leo los mensajes. Me encanta la crítica. Lo que yo quiero decir es que sí tenemos que dar un balance. Reconocer las cosas buenas. Claro, Renato, estoy de claro, acuerdo, porque estoy de acuerdo. si nosotros venimos aquí para generarle al pueblo hondureño preocupación, angustia, que en efecto estamos, yo lo decía antes del programa, antes del 20 de enero estamos en una etapa de valoraciones, pero no son la verdad. Pero la verdad va a ocurrir después del 20 de enero y vamos a ver cómo no es lo mismo hablar antes de que estar hablando ya en este caso, la Casa Blanca. Probablemente, pero debe reconocer que no sé si es 1.5 o 2 millones los hondureños que viven de manera irregular en Estados Unidos y están preocupados. Y están preocupados por lo que pueda ocurrir con Donald Trump. Voy a escuchar las valoraciones después de haber escuchado a Manuel Orozco, al director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, de Sally Valladares y Ricardo Puerta. Sally. Bueno, primero una reacción muy corta a la intervención de Manuel Orozco, del cual reconocemos los que hemos trabajado muchos años en el tema de migración, en mi caso 26 años trabajando, estudiando la temática, trabajando con poblaciones migrantes, la trayectoria que él tiene también, el conocimiento y la lectura alrededor de lo que es la temática de migración, donde también es obvio que el comportamiento de los gobiernos en sus mandatos tiene mucha influencia sobre lo que va a ser o lo que va a determinar las relaciones con los países que son, en este caso, receptores de poblaciones migrantes, ya sea en tránsito o destino, como el caso de México y Estados Unidos. Y tampoco quisiera, porque realmente el tiempo veo que es bastante corto, no quisiera polemizar en algo que es la percepción que no solamente la tienen desde afuera, sino que existe realmente una polarización de la sociedad hondureña, eso no lo podemos desconocer. No es una polarización solamente que ha ocurrido con este gobierno, está claro que desde el golpe de Estado ha habido una división de la sociedad hondureña y no ha sido posible que ningún gobierno haya podido acercar posiciones y entonces siempre el gobierno de turno, del partido que sea, va a tener muchísimos problemas porque históricamente hemos venido arrastrando esa falta de confianza en las instituciones del Estado. Y lo más lamentable es el hecho de que el comportamiento de quienes tienen acceso al poder, sea que estén en el gobierno o los que están en la oposición, hay un desgaste excesivo, en principio de los gobiernos, de reaccionar a la coyuntura y de poder lidiar internamente con esa polarización. Creo que en ese punto, pues, creo que hasta ahí va ese mensaje. No creo que haya una mala intención de Manuel Orozco, porque pues él como cualquier estudioso y que hace lecturas sobre las situaciones políticas de los países, creo que aquí hasta ese punto es comprensible su intervención. Pero me parece también que en el caso de desconocer los antecedentes que tenemos del gobierno de Trump y cuando hacía Renato la consulta sobre qué pasa, que si hay algo particular con el caso de Honduras, pues yo quiero recordar que en 2017, cuando Trump recién llega al poder, en abril de ese año, cuando se da la caravana de migrantes, lo que llamaron el viacrucis de migrantes antes de las caravanas de origen que eran de Honduras, él se refirió particularmente a los hondureños, porque el 80% de esa caravana estaba integrada por hondureños, ¿no? Y se refirió como delincuentes. Yo creo que ustedes pueden perfectamente buscar los antecedentes en lo que era Twitter antes o X, donde él se refiere particularmente. Entonces, es decir, hay un antecedente sobre su posición alrededor del caso de Honduras, de la migración de los hondureños, y hay antecedentes también de lo nefasto que fue la instalación de la política de cero tolerancia, que dejó prácticamente enquistado lo que sabemos va a ser la continuidad de la xenofobia y el racismo hacia las poblaciones
particularmente en el caso nuestro, de poblaciones latinas y particularmente, pues, como he mencionado, mensajes específicos a la situación de los hondureños, ¿no? Sobre todo refiriéndose en esa expresión como delincuentes. Y yo creo también que el hecho que aún en el gobierno, recién comenzado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el hecho de que el gobierno reconoce que desde el gobierno de Trump desde el momento que se dio la política de cero tolerancia, se hizo la separación de familias, ya habían más de 3.000 niños que no habían sido localizados. No podemos más que decir, tenemos antecedentes suficientes que va a haber un ojo sobre el caso particular de los hondureños, que definitivamente el tema de TPS es un tema muy sensible, pero particularmente la situación de los hondureños que se encuentran indocumentados en el país, también eso va a generar, y eso está generando muchísima preocupación. Por último, y me parece que también debemos de entender lo siguiente: no es solamente que el tema de migración en Estados Unidos es un tema político, sino que la politización generada en la instrumentalización de los migrantes en Estados Unidos, particularmente lo que ocurrió en el caso de los venezolanos, en el caso de los cubanos, nicaragüenses, donde vimos definitivamente que el gobierno de Biden dio un giro de tal manera que se escapara de las manos y viéramos esa cantidad de decisiones negativas que enterraron la reforma migratoria en los Estados Unidos. Eso es un escenario perfecto para dar continuidad y justificar la criminalización, la instrumentalización de las personas migrantes, y en ese punto creo que el gobierno tiene que tener muchísimo cuidado con relación a cómo va a abordar esas diferentes prioridades, ¿no? Más allá de también de lo que pueda hacer de forma regional con México, con Guatemala particularmente y con El Salvador. Es decir, he entendido que lo que está diciendo Sally Valladares es que el gobierno de Honduras no se debe confiar de lo que es capaz de hacer Donald Trump, claro, solo porque en el primer mandato de repente prometió hacer mucho contra la migración irregular y algunas cosas no las terminó de hacer. Así es. No, Así es. no concibes que se mire con cierta indiferencia de lo que es capaz Trump de hacer. Es que es un escenario diferente al comienzo del gobierno de Trump en el 2017 a lo que ha sido la continuación de una política de criminalización de la migración, y donde incluso el voto latino fue a favor de Trump. Y cuando vemos sobre el comportamiento que tuvo el mapa de Estados Unidos, el único estado donde básicamente los latinos se tendieron más hacia los demócratas fue en el caso de Nueva York, pero sí, el resto de estados, que en el caso, por ejemplo, de Texas, que es obvio que eso iba a ocurrir, había no solamente, lo vimos en votos, sino que vimos la reacción masiva en redes sociales que demuestra, más allá de que hay una tendencia hacia el machismo, hacia esa cultura que mencionaba Manuel Orozco, pienso que ese es el resultado de una sociedad individualista y una sociedad donde, en el caso de las personas migrantes, el perfil de las personas migrantes son personas que no encontraron en sus propios países condiciones de vida, saben lo que costó establecerse en Estados Unidos y lamentablemente se adaptaron a un sistema que está basado en ese voraz capitalismo en el cual la sociedad es una sociedad individualista, es una sociedad que no va a pensar en las condiciones de los demás. ¿No crees que pondere Trump su política migratoria y todo lo que advirtió, sabiendo los resultados electorales, como los latinos esta vez, contrario a lo que ha sido la historia de los latinos política y electoralmente en Estados Unidos, apoyaron a los republicanos, y se enfoque más en aquellos países exportadores
de migrantes que ideológicamente no están coincidiendo con Estados Unidos? Es que el problema es el fundamentalismo que hay en ese gobierno y el perfil específico y la calificación de la migración permitida o de la inmigración permitida en los Estados Unidos. Y eso es bastante peligroso, porque vemos incluso que en el caso de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos, también se está tornando una decisión selectiva, donde la tasa de reconocimiento en el caso de hondureños es una tasa de reconocimiento bastante baja, por el perfil que en este caso se le ha dado a la situación de los hondureños. A Sally Valladares le preocupa que ya Trump tiene el prejuicio de que los migrantes hondureños, por lo que dijo hace cuánto, en el 2017, son delincuentes, así como le dijo a los alboreños. Ya saben lo que les dijo, no tengo que repetir eso. ¿Por qué no vienen migrantes de Suecia, Noruega, dice, de Finlandia, sino que no vienen migrantes de esos ríos de mierda? Y a Sally le preocupa que ya en la cabeza de Trump tenga la idea de que los migrantes hondureños son delincuentes. Sí, uno sabe que no. Y del otro lado, sabe que hay un montón de hondureños que van a trabajar, a hacer las cosas que no hay en eso. Solo permíteme. Ricardo, ¿qué piensas de todo esto? Mira, yo tengo 6 puntos que me parecen importantes de lo que él ha hablado y lo que Sally ha hablado. Uno es que la mayoría republicana que tiene en estos momentos la simpatía electoral no es suficiente para cambiar la institucionalidad, porque algunos votos requieren que el Senado haga la decisión por 2/3 de diferencia de los votos. Ahí tienes que distinguir qué decisiones se requieren para 2/3 y qué decisiones se requieren por un solo voto. Y vas a llegar a distintas conclusiones de lo que has dicho. Ese es el primer punto. Segundo punto, nuevos migrantes. Nuevos migrantes para Estados Unidos, independientemente de todas las limitaciones que tiene y de la debilidad que está teniendo sistemáticamente en el sistema democrático y la institucionalidad, es la economía más pujante que hay en el mundo. Ahí no hay discusión. ¿Y qué quiere decir eso en términos del tema que estamos discutiendo? Que todos los años, si Estados Unidos no trae 1 millón de inmigrantes nuevos, no se puede llenar los puestos de trabajo que genera su economía. Porque la gente que está allá adentro no es suficiente para llenar esos puestos de trabajo. O sea, necesita de migrantes. Sí. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que eso que dice que va a ser una deportación masiva pudiese no ocurrir. No, es que... Porque necesita a esos trabajadores. Eso es un suicidio. Ok. Eso realmente es quitarle pujanza a la economía norteamericana, que si no incluye la inmigración no tiene esa pujanza. Por ejemplo, te vas a California y si tú quitas la gente que está recogiendo frutas, cosechas, no te encuentras un gringo en un 75% de la población que hace de eso. Un gringo no hay ahí. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de una significación de la migración inmigrante a Estados Unidos para relacionarlo con su sistema de potencia mundial. Entonces, desde ese punto de vista llega a otras conclusiones. El otro punto es, se mencionó la Universidad de Austin. Yo quiero mencionar esto porque en hondureño esto es importante. Nosotros tenemos aquí a un maestro que es Mario Argueta, que también es graduado de la Universidad de Austin, y ellos se reúnen en Austin para discutir los problemas migratorios. Y Mario Argueta va a esas reuniones, porque está considerado un informante clave para discutir ese tema. En ese sentido, estratégicamente yo creo que el gobierno de Honduras no solo debe descansar en los políticos y en los burócratas que tienen, sino también en aquellas personas que son independientes, pero que tienen una visión positiva para el país. Porque todos los... Y estamos en el año 2025, que es otra diferencia que voy a hablar más adelante, que es las elecciones de Honduras. Y todos los partidos políticos, independientes, incluyendo el nacionalista, que fomentó un narcoestado, incluyendo el nacionalista, todos tienen una reserva moral que dicen,
Y nosotros tenemos estos miembros del partido que no se han metido en estos relajos. Ahora, Mario Argueta, no sé si me mencionas un homónimo o es el Mario Argueta historiador. Historiador. No. Mario Argueta, historiador, nació en Guatemala, pero vive en Honduras desde hace mucho tiempo. Pero no es el Mario Argueta nuestro que murió. No, perdón. Si es así, yo hablo con los muertos porque yo he hablado con él. Es un homónimo, entonces. Es un homónimo, sí. Mario Quería Argueta aclararlo. está vivo y va frecuentemente a instancias internacionales que valdría la pena hacerle un seguimiento desde el gobierno, porque ahí estamos perdiendo una voz independiente que tiene más peso a veces que lo que dice el mismo gobierno de Honduras. Ok, Ricardo, y con todo respeto te lo digo, no descartaría que hables con los muertos. Y con los vivos, y tú eres uno de ellos. No sé si muerto o vivo, pero tú eres uno de ellos. Me dijo, bien. Muerto en vida. El otro punto es el año 2025. Para mí hay dos temas importantes en el año 2025. Uno, las elecciones de Honduras. Y las elecciones de Honduras de un gobierno que evidentemente quiere reelegirse, o por lo menos no perder el poder, y ahí podemos discutir un montón de cosas. Pero es un año electoral y que todos los partidos se están preparando. ¿Y eso qué quiere decir? En el contexto de la migración. ¿Dónde está la agenda migratoria en cada uno de esos partidos? Y eso hay que llevarlo en cuenta desde un punto de vista público y privado, porque ahora viene un punto importante. Nosotros tenemos una democracia que lo más importante de la democracia no es el gobierno, es la sociedad civil independiente, que es donde está realmente un sentido democrático y a veces una concepción de desarrollo que los políticos no tienen por los intereses comprometidos que ya tienen y han perdido esa libertad. Sin embargo, la sociedad civil independiente hondureña tiene más sentido común de temas que deben ser metas de desarrollo de este país. Ricardo, por lo que estoy escuchando, ¿tú crees que no todo lo que ha advertido Trump lo va a poder materializar en estos 4 años? Bueno, hay una diferencia, es que Trump tiene 3 Trumps, hay 3 Trump. Uno, Trump en unas elecciones, y está buscando el voto electoral. Salió electo, y hay un periodo de transición para ocupar esa posición. Ese es el otro Trump que estamos ahora. Trump no es gobierno. Trump no es gobierno, correcto. Y sin embargo, mira, yo le puedo decir al gobierno de Honduras, oye, hay que estar hablando con Trump todos los días porque es como si fuera gobierno. Y además de eso, mira todo el rollo que se ha formado para hacer el equipo que formó. O sea, él habla mal de los inmigrantes. Ajá, y la mamá de él es inmigrante. La mamá de él fue doméstica cuando vino a Estados Unidos. Eso fue uno de los trabajos que tuvo. Y el otro punto es el siguiente. Trump, desde que tiene 8 años, tiene un ingreso multimillonario porque el padre le dio más de $1 millón de ingresos. Desde que tenía 8 años. La pregunta es, ¿cuántas personas ustedes conocen que desde que tienen 8 años son millonarios? Y el último punto, y ahí le voy a hacer una anotación que me imagino que ni siquiera se ha mencionado. En el punto de vista de negociación de Estados Unidos y Honduras, Honduras no tiene una negociación donde del lado de allá de la mesa está Estados Unidos y del lado acá de la mesa está Honduras. No tiene eso. Honduras está catalogado desde el punto de vista de negociación con Estados Unidos de lo que le llaman un país mexicano. Un país mexicano quiere decir que para discutir con Estados Unidos los intereses de Honduras como nación independiente, tienes que sentarte con los mexicanos para discutir eso. Tú no puedes sentarte solo hondureño. Y cuando yo veo hondureños de un lado y funcionarios norteamericanos del otro lado de la mesa, eso es relaciones públicas. Ahí no hay decisiones verdaderas. Las decisiones verdaderas son a través de México. Y por eso se habla del Triángulo Norte. Yo quiero reaccionar porque si es posible, Renato, que el productor pueda compartir un cuadro que preparé con relación a este último comentario sobre la importancia que tiene México en lo que vaya a ocurrir en relación con... Divulguemos ese cuadro, por favor, antes de irnos a la pausa comercial. Vamos a ver.
Sally, comienza tú a narrarlo. Sí. Y esto también, en esa línea de la búsqueda, el cuadro comparativo de las detenciones en México. Ese es el estimado de hondureños en Estados Unidos que ha publicado el Centro de... Lo que está pidiendo ella es un cuadro comparativo, debe estar rotulado. Es un cuadro comparativo, no es ese. No es ese, dice. Vamos a la pausa comercial, regresamos con todos estos detalles porque tenemos en la línea telefónica también a la ministra Lisset Cuello. Bueno, vamos a dinamizar esto porque ya solo tenemos 30 minutos, 3 pausas comerciales pendientes, hay 2 llamadas telefónicas y hay mucha información que transmitir. Complementamos lo que estaba señalando Sally Valladares. ¿Sally? Sí, yo quiero que pongamos atención. Esta es una comparativa entre lo que ha sido las detenciones en México en 2023-2024. La fuente es una fuente oficial porque es la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en el caso ¿qué nos dicen esos cuadros, de la Secretaría de Gobernación. Lo que quisiera es que pudiéramos reflexionar aprovechando la presencia de un funcionario del gobierno en este momento y en lo siguiente. Nosotros hemos tomado como referencia la migración, si ha aumentado o ha disminuido en relación a las personas que son deportadas de Estados Unidos y de México. Sin embargo, nosotros debemos de saber que desde hace varios años, de hecho, la pandemia fue una excusa perfecta para que se fuera bloqueando la frontera sur de Estados Unidos, y lo que hemos visto es que ese bloqueo ha tenido un resultado tal cual que las detenciones en Estados Unidos han disminuido. Pero eso no significa que la migración, particularmente de los hondureños, haya disminuido. Y por esto es la referencia a este cuadro. Aquí tenemos las estadísticas de enero a diciembre de 2023, donde identificamos que 118.894 hondureños fueron detenidos en México en el año 2023. Hasta ahora, el boletín estadístico que ha reportado la Unidad de Política en México es hasta agosto de este año. Y hasta agosto de este año, México ha detenido 74.220 hondureños. Sin embargo, si hacemos una comparación entre enero y agosto del 2023 a enero-agosto del 2024, lo que vemos es que en este año, en esa relación, la migración en detenciones ha aumentado en México. Y de hecho, no solamente ha sido con el caso de los hondureños. México reconoce que el tránsito por su país ha aumentado en 43%. ¿De todos los países? De todos los países. Pero quiero referirme también particularmente a la situación de los niños y las niñas detenidas. Porque vemos que en el caso de niños y niñas detenidas, entre enero y diciembre del año 2023, fueron 13.906 niños interceptados. Sin adultos. Sin adultos, solo niños. Y entre enero y agosto del 2024 fueron 10.627 niños. Es decir, que en relación al año pasado, este año, solo en ese periodo, se aumentó en más de 3.000 detenciones de niñas y niños. Y a ese punto también quisiera llegar. Cuando vemos el desglose y sobre todo los boletines que están emitiendo el gobierno mexicano, se establece que la mayoría de estos niños están entre los 0 y 11 años. La mayoría de los niños, prácticamente el 70% de los niños hondureños que están cruzando por México son menores de 11 años. Lo hacen acompañados, pero cuando estos niños cruzan hacia Estados Unidos, el 90% de esos niños están ingresando a Estados Unidos no acompañados. Solos.
no acompañados. Entonces, es muy importante porque en esa transparencia en relación al manejo de las cifras, no podemos, está bien que tengamos un discurso que tratemos de generar la confianza, pero la confianza se genera a partir de la evidencia, la información que demuestra en este caso que persiste la preocupación de los hondureños y las hondureñas porque las condiciones de vida en este país no son suficientes. Estamos hablando de causas estructurales, que por lo tanto está claro que en 4 años no se va a resolver una problemática que hemos venido arrastrando hace muchos años. Ni que se originaron hace 3 años, son causas estructurales desde hace décadas. Correcto, está bien enfatizar en eso. Es decir, en este caso lo que queremos es que se tome en consideración lo sensible que es el manejo de las cifras y la interpretación de los datos cuando nosotros consideramos realmente que continúa la migración de hondureños y por lo tanto, particularmente en el caso de México, el 60% de los refugiados en México son hondureños. Y nosotros en este momento tenemos cerca de 25,000 peticiones de asilo solo de este año de nacionalidad hondureña, siendo Honduras el primer país con el mayor número de peticiones de asilo en ese país. Bueno, ¿quién podría decir? Yo no tenía ese dato, que la gente salvadoreña está migrando más en esta administración de Bukele que en gobiernos anteriores. Y no es asunto de llevar si migran más en el gobierno de este partido, si migran más en el gobierno de este. Son problemas estructurales que han provocado que la gente migre indistintamente del gobierno que esté. Y más allá de eso también lo siguiente. Tenemos un minuto. Nada más para terminar. Es lo estratégico que debe de ser la relación con México. Porque tenemos una crisis humanitaria en la frontera norte, donde hay una gran cantidad de hondureños que no han podido cruzar la frontera y van a seguir migrando hondureños. Vemos esta cifra, México reconoce ese aumento en la migración, mira particularmente el caso de los hondureños y por lo tanto esa estrategia tiene que tener en doble vía y no solamente, repito, tomar en consideración el número de personas que nos deportan de este país. Un minuto, Ricardo, y después entra Wilson Paz con otro gráfico muy importante, con información gubernamental. Quiero agregarle a lo que dice Sally lo siguiente, y yo trabajo con datos. En estos momentos los padres de esos niños ya saben que si ellos no reclaman a sus hijos, quien queda con esa responsabilidad es el gobierno. ¿Cuál gobierno? ¿El de Estados Unidos? De la vista gorda. ¿El de Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Quién queda con la responsabilidad de esos niños? Es el gobierno de Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que, si yo soy un asesor de ese padre, oye, mira, yo no me puedo ocupar de mi hijo, ¿qué me recomienda? No lo reclame. Déjalo sin reclamar. Usa al vecino que lo reclame y dame noticias a través del vecino o del padrino del niño que nadie sabe que es el padrino de bautismo. O sea, pero se ha convertido en una estrategia que tienen los padres de esos hijos que no tienen acompañantes adrede. Sí. Wilson. Bueno, Renato, yo, pueblo hondureño, les digo que siempre hay que venir preparado para la desinformación, atacarla con información. En ningún momento, Renato, del gobierno hemos dicho que la migración ha frenado. O sea, usted lo acaba de decir, es un problema multicausal, es un fenómeno de décadas en Latinoamérica, en el mundo y sobre todo en nuestro país. Si yo les hablara de los datos del 2021, nosotros en aprehensiones tuvimos, aquí no está, 315,000 hondureños detenidos en un solo año. Entonces, en esa data, esta data es oficial de CBP, no es inventada de nosotros. Y si nuestros compañeros quieren ir a preguntar a la embajada, pueden llegar porque ahí va a estar la información. Entonces, fíjense la gráfica del año 2024. Esta gráfica en verde es la que refleja el decrecimiento, porque ella solo habló de un año. Este es el decrecimiento de las cifras de aprehensiones, o sea, detenciones en la frontera sur. Nosotros, en el año 2022, recibimos el gobierno con cifras altas. Nosotros teníamos aprehensiones entre 20,000 personas, 24,000 personas en un solo mes, durante el periodo del año 2022, donde nosotros iniciamos como gobierno. En el 2021, lamentablemente no me agregaron el 2021, nosotros tuvimos meses con 45,000 personas aprehendidas en la frontera sur.
Y ahora, Renato, en este concepto, nosotros estamos llegando a un decrecimiento de las cifras. Por ejemplo, fíjese bien, nosotros en promedio del año fiscal, el año fiscal en Estados Unidos es de octubre a septiembre. Nosotros en el año fiscal, obviamente, iniciamos con una data bastante elevada, pero a partir del año 2024, miren nuestras cifras, 8.000, 8.000, 10.000, 10.000, 10.000, y llegamos a bajar a 7.000, 6.000 y 6.000. Nosotros, en septiembre del año 2021, tuvimos 45.000 hondureños aprendidos. Nosotros en septiembre del año 2024 tuvimos 6.797 hondureños aprendidos. Hubo un decrecimiento de las detenciones de hondureños del año 2023 al año 2024 de un 34%, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y hubo un decrecimiento de esta data en comparación con el año anterior de un 60%, desde el 2021 al 2024. Tú lo que quieres decir es que si hay menos aprehensiones, entonces es menos la gente que está migrando en el último año. Ella dijo que hubieran más detenciones en México y que la percepción de decir que hubo decrecimiento era errada. Yo digo que hubieron menos detenciones en Estados Unidos y la percepción del decrecimiento de la migración de hondureños hacia Estados Unidos es positiva. Ha habido un decrecimiento y yo no me lo estoy inventando. Tengo otro dato, o sea, nosotros fuimos responsables de las personas deportadas a nuestro país. Nosotros en el año, históricamente, que tuvimos más deportaciones fue en el año 2019. Tuvimos 109.000 hondureños deportados. En este año nosotros vamos a pasar un poco más de 40.000 deportaciones, un decrecimiento significativo, Renato, de 109.000 a 40.000 personas. Y eso es una realidad. Ahora bien, en ningún concepto nosotros estamos diciendo de que las personas no salen de nuestro país. Todavía hay personas que salen de nuestro país. Todavía hay causas que estamos atacando. Ella misma dijo que era un fenómeno multicausal y bajo ese concepto estamos trabajando en materia de seguridad. Renato, aquí tuvo usted al ministro de Seguridad. Hoy vamos a cerrar este año con la tasa de homicidios más baja después de 23 años, cuando Honduras tenía 3 millones de población menos. Vamos a cerrar con una tasa de 26 personas por cada 100.000 habitantes. Hoy, Renato, estamos reconstruyendo, reconfigurando el sistema de salud de nuestro país. Hoy, Renato, estamos trabajando para nosotros ser un país atractivo para la inversión. Yo le decía que ayer estuve reunido con el embajador de China. Nosotros queremos traer una inversión masiva, pero tenemos hasta limitantes que la misma ley nos permite no seguirnos desarrollando y estamos trabajando para quitar esos candados que legalmente tenemos. Y hay otro tipo de causales, como por ejemplo la reunificación familiar, que ese es el concepto de cuando los menores no acompañados viajan con una persona traficante de personas, las entrega en la frontera y luego allá pasa a ser la reunificación familiar. Que después de la visita de la primera mujer presidenta a Estados Unidos en septiembre del 2023, nosotros a través de los consulados empezamos a trabajar de una manera más ágil esa reunificación. Okay. ¿Hay menos migración ahora que hace algunos años? No, la migración es que no falta un dato que él no ha mencionado, y es la población flotante que se queda en México esperando el punto para pasar, el momento para pasar por los puntos ciegos. O sea que las aprehensiones no es una medida exacta para decir que hay menos migración. No es suficiente. La reducción de aprehensiones, porque lo que estamos viendo es eso que ha mostrado el director de migración es un reflejo que las políticas restrictivas a la inmigración irregular en Estados Unidos están dando efecto. Eso es una realidad. Y eso no solamente es con los hondureños, pasa con todas las nacionalidades. Renato, ¿dónde está la población flotante? Yo quiero que me enfoque los dos cuadros, el de ella y el mío. Primero el de ella. Ustedes pueden ver agosto del 2024 en el de ella. 6.400 personas detenidas. Va. No. Ahora enfoquen el mío. 74.200. Usted tiene el dato. Dije agosto, no dije la totalidad del año, Sally. Agosto del 2024, 6.400 personas detenidas. Ahora enfoquen en mi cuadro. Agosto del 2024, 6.900 personas detenidas. ¿A dónde está la población flotante? ¿Por qué queremos generar una percepción inexistente? Ahora bien, realidades son que tenemos que seguir trabajando. Realidades son que todavía tenemos retos como sociedad. Realidades son que tenemos que marcar un rompeaguas de un sistema que ha sido tan desigual que provoca estas cifras. No son orgullo. Para nosotros las cifras solo son ilustrativas para que usted, pueblo hondureño, entienda. Pero realmente lo que pasa, Renato, en la realidad es que los migrantes no son cifras.
Los migrantes son personas sujetos de derecho. Y quisiera solo presentar ahora la última gráfica que no tiene nada que ver con esto, que es el tránsito de personas por nuestro país, que también es muy importante. Ustedes pueden ver Honduras, en su lógica, desde el gobierno de la presidenta, ha tenido una lógica, una perspectiva de mirar la migración como un derecho humano. Bajo ese concepto, más de 1 millón de personas han transitado por nuestro país en el 2022, 23 y 24. La cifra más alta fue la del 2023, con 545,000 migrantes. Pero en este año hemos tenido un reto desde el gobierno, desde el Instituto Nacional de Migración, con 360,000 personas atendidas con dignidad, atendidas en centro de atención al migrante irregular, y no lo pueden desacreditar ellos, que tiene una visión diferente. La migración para nosotros no es desde una óptica de contención, es de una óptica de tratar bien a las personas. Y cierro diciéndole, puede llevar un micrófono usted a los migrantes, ¿dónde es el país que mejor los han tratado? Y es en Honduras. Pausa comercial. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Somos parte de tus historias. Esta Navidad llévate tu regalo al crédito con 6 meses de financiamiento gratis con Credi Oportunidad. Mauricio Hernández opina lo siguiente: creo que algunas sí podría, a través de no renovar el TPS o ponerle impuesto a las remesas para forzar a los países a detener la migración. Ahora, respecto a la nacionalidad de los niños nacidos en Estados Unidos, lo veo imposible, ya que es un derecho adquirido. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Somos parte de tus historias. Esta Navidad llévate tu regalo al crédito con 6 meses de financiamiento gratis con Credi Oportunidad. Miren, tengo 2 llamadas telefónicas y ahora sí estoy preocupado por el tiempo. Y aquí disienten de los datos Sally y Ricardo con Wilson. No es que diga datos falsos, pero el análisis es incompleto. Que son 2 cosas ¿Y por qué es incompleto así? Brevemente, ¿por qué es incompleto? Porque cuando tú hablas de aprehensiones, lo que tienes que estar mirando también es la cantidad flotante de hondureños que se quedan en México esperando que abran la frontera para pasar por los puntos ciegos, no para pasar de forma documentada. ¿Y Sally? Efectivamente, es el hecho de que no podemos ver una realidad si no tenemos el panorama general. Y el panorama nos muestra que lo que está pasando en México es un punto central de atención que en este momento el gobierno debe de tomar en consideración, más allá de la importancia que tiene también lo que está pasando con relación a la detenciones en Estados Unidos. Nuestra embajada y dicen, Estados Unidos, de las aprehensiones, estima que el 40% más es lo que pasa por puntos ciegos. Entonces, si usted tenía aprehensiones de 7,000 personas, el 40% más fue lo que pasó por los puntos ciegos. Son datos de Estados Unidos. Vamos a ver. Yo no me inventé esto. Al final lo que tú quieres decir es que ahora migra menos la gente. No. Claro que sí. Es que él dice Claro eso, que que sí. ahora migra menos de los Pero él hondureños. nada más que puede decir que ahora hay más aprehensiones o menos aprehensiones, Menos pero lo aprehensiones de otro no lo Estados puede Unidos. decir, porque le falta poner otras poblaciones Sí. que están afectadas por ese fenómeno. en Le el acabo de análisis. decir que el 40%, según estimaciones de Estados Unidos, son los que ingresan por puntos Pero ciegos. te falta la reserva que no tienes. El flotante no lo tienes. Y usted, Dame flotante. Deme el análisis científico para decir El flotante. a dónde está ese flotante. El flotante ¿Cómo lo está que calcula? cuando Aquí hay abre- personas Espérate, te lo que doy. dicen que 1,000 hondureños salen al día solo porque se levantaron en la mañana y hicieron algún cuando cálculo abren la matemático, frontera, no científico. Cuando abren la frontera, los puntos que hay para chequear legalmente, inmediatamente se repletan. Inmediatamente. ¿Cuántas veces usted ha ido a la frontera ya? Nunca, pero yo leo... ¿Y entonces de dónde saca esos datos? No, pero yo no tengo que... Yo saco datos de las cosas que leo también. Yo no tengo que estar en el sitio para entender lo que estoy Renato leyendo. inició hoy el programa diciendo que tengan cuidado con lo que No, leen, espérate, porque espérate. se puede Te voy a hacer- equivocar, sí o no. No, pero yo dije de Wikipedia. Te voy a- Bueno, yo dije de ¿qué tal Wikipedia. ¿Qué tal si está leyendo Wikipedia? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice, yo no leo Wikipedia, por favor. Yo ahí le digo, mira, vete para DW, que es el que tiene el dato correcto. Ve, tú no estás trabajando con datos falsos, pero estás trabajando con un análisis incompleto, que son 2 cosas distintas. La ministra de la Niñez, la doctora Lisset Cuello, bienvenida, Lisset. Buenos días, muchísimas gracias, Renato. Un saludo ahí al compañero Wilson Paz, a Sally, a don Ricardo. Voy a ser muy puntual por el valor del tiempo.
Estoy de acuerdo con nuestro compañero Wilson en el tema de la importancia de lo positivo. En este año hemos recibido un poco más de 7,000 niños, niñas que han sido retornados desde Estados Unidos, México e incluso Guatemala. Los hemos atendido en el Centro de Atención al Migrante aquí en San Pedro Sula, estoy aquí. Y es una cosa positiva, no solo que comparado al año pasado son menos, el 23 cerramos con 12,000, un poquito más de 12,000 niños y niñas, este año estamos con 7,000. Son datos, pero más allá de datos, la importancia de Bueno. gobierno de nuestra presidenta Xiomara hemos articulado todo un sistema interinstitucional en el Camp Belén, donde están participando, por ejemplo, el Comité Internacional de Rescate, Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la Cruz Roja hondureña, y hemos aunado esfuerzos, la misma Cedesol y el Registro Nacional de las Personas, para darle trato y calidad a los retornados. Una noticia bonita, de éxito. En este año pusimos en práctica como Secretaría, con el apoyo de UNICEF, un modelo de reintegración multiinstitucional, al punto que 800 niños y niñas han sido reintegrados a sus familias, a sus comunidades, y estamos desarrollando un modelo de seguimiento para asegurar que los niños, las niñas y las familias no intenten nuevamente, porque esa es una realidad. Vienen, son deportados y vuelven a intentarlo. Entonces es positivo, por un lado, que comparado al año pasado en relación a niños y niñas son menos. Entendemos todo lo de los puntos ciegos, el dato oscuro, pero además, y algo muy importante, reitero, no son datos, son vidas, son personas, son hondureños y hondureñas. Así es que, Renato, esto le puedo compartir, que desde la Secretaría hemos atendido en este año menos que lo que fue el año pasado. Se ha dado una respuesta integral de reintegración. Gracias, ministra. Lizeth Cuello, te quiero pedir disculpas, Ricardo. Tú no hablas con los muertos. Quien murió fue Mario Pozas. Mario Pozas. Argueta sigue vivo. Sí, por favor. Jamás. Gracias a Dios me quitaste. Sí. Pausa y volvemos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Miren, solo tengo tiempo para pedir una vez más disculpas. Me dice René Noé de la Universidad Pedagógica: los historiadores muertos son Mario Pozas y Mario Membreño. Mario Pozas será sociólogo y académico. Así que, mil disculpas. Tú siempre hablas con los vivos y respetas a los muertos. Gracias, Sally. Mucho gusto. Gracias, Ricardo. Gracias, Wilson Paz. A todos ustedes, buenos días.